Bienvenidos y bienvenidas a este módulo de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, que tiene por título Introducción al análisis de redes, posibilidades de UCINET y su complementariedad con el análisis temático. Este módulo está impartido por la profesora Belén Ballesteros, titular del Departamento MIDE 1 de la Facultad de Educación de la UNED, el profesor Javier Morentin Encina, del Departamento MIDE 1 de la Facultad de Educación de la UNED, y colabora la profesora Elvira Carpintero, del Departamento MIDE de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Si bien el profesorado que imparte este módulo no somos especialistas en el análisis de redes sociales, nos ha parecido un contenido de interés para complementar la formación de los estudiantes de doctorado y un apoyo inicial para aquellos que quieran profundizar más en este ámbito. La presentación constará de los siguientes epígrafes. Comenzaremos describiendo qué es el análisis de redes sociales, con los tipos de redes y tipos de relaciones que se pueden establecer en las redes, y veremos las principales métricas que se suelen utilizar en el análisis de redes sociales. A continuación, iniciaremos el trabajo con el programa UCINET. UCINET es probablemente el software más conocido y utilizado para el análisis de redes sociales y contiene un gran número de rutinas de análisis. Es importante tener en cuenta que UCINET es un programa comercial para Windows, es decir, no existe versión para Mac o para Linux. Se puede obtener una versión gratuita sin necesidad de registrarse, aunque por un tiempo limitado de uso. En el sitio web que aparece en la pantalla puede descargarse el programa. A continuación, veremos algunas posibilidades de aplicación de UCINET en dos matrices características, las matrices modo 1 y matrices modo 2. Finalmente, terminaremos con algunos ejemplos para ver distintas posibilidades de aplicación del análisis de redes y algunas consideraciones a tener en cuenta ante el uso del análisis de redes en general y de UCINET en particular. Finalmente, en la bibliografía de referencia podrán encontrar documentos de interés, además de algunos manuales de uso y tutoriales del programa. El análisis de redes sociales, también conocido como SNA por sus siglas en inglés, hace referencia al estudio sistemático de los fenómenos sociales, que permite analizar los sistemas de relaciones que se establecen entre un conjunto de actores. El análisis de redes sociales permite, por tanto, descubrir las estructuras reticulares que se esconden detrás de estas relaciones y los actores que las encarnan. Así, mediante este análisis, es posible identificar patrones de conducta, estudiar las condiciones bajo las cuales se producen determinadas relaciones, conocer posiciones de poder e influencia, entender las formas de comunicación, analizar flujos de transacciones, etc., pero siempre en un espacio y tiempo determinados. Dado que los fenómenos sociales y por tanto las redes sociales se forman en cualquier lugar donde existe interacción, el ámbito de análisis es muy amplio y variado y permite estudiar todo tipo de relaciones, relaciones de parentesco, económicas, políticas, de filiación, de colaboración, de conflicto. Se trata, pues, de un ámbito de estudio interdisciplinar. Desde la aparición de Internet, el interés de estudio por las redes sociales se ha multiplicado y el ARS ha ido desarrollando una metodología propia que ha ido enriqueciéndose con las aportaciones de investigación de diversas disciplinas. Además, ha surgido numerosos software que ofrecen ayuda y recursos para facilitar el análisis de los datos y facilitar el cálculo de las relaciones, así como la visualización de las redes. Y UCINET es un ejemplo de ello. Cuando abordamos una investigación desde el análisis de redes, buscamos responder a un problema, una pregunta de investigación, y por tanto debemos explicar e interpretar la estructura obtenida en función de una teoría explicativa. Tal y como señala José Antonio Paniagua en su libro Curso de Análisis de Redes Sociales, una investigación no solo consiste en exponer un gráfico que represente la estructura de las relaciones de un grupo, sino que trata de responder a un problema de investigación sobre algún fenómeno social. Por eso lo importante no es el gráfico final que representa una red, sino la interpretación de lo que ocurre en el grupo.
No podemos olvidar que la representación de una red es temporal, esto es dependiente del momento preciso en el que se realiza el análisis y que las relaciones pueden cambiar. Además, la representación de la red variará en función de la pregunta de análisis que se plantee. Por eso, dependiendo de los objetivos de la investigación y de las preguntas del estudio, la estructura de la red será diferente. Por último, es preciso recordar que al hablar de actores en una red social, nos estamos refiriendo a las personas, a los individuos que forman parte de esa red, pero también pueden analizarse las relaciones entre organizaciones, entidades sociales, instituciones, colectivos, lugares, eventos, de modo que pueden estudiarse tanto la naturaleza y características de las relaciones como de las estructuras que se forman. Podemos hablar de distintos tipos de redes sociales. Por un lado, existen las redes personas o egocéntricas, que estudian un actor principal, denominado ego, y su entorno de relación más directo. Suele ser una red precisa, si bien debe determinarse cuándo será el punto de corte para detener la recogida de datos. Un ejemplo pueden ser las redes de apoyo de una persona a la hora de tomar una decisión, o las relaciones de una universidad con otras instituciones. Por otro lado están las redes completas, que estudian un número de nodos ya determinado por la propia red, esto es, se trata de un número de actores previamente conocido. Por ejemplo, un análisis de alguna variable estudiada por PISA que recoge ya los países de la OCDE que participan en el estudio. Por último, existen las grandes redes. Se trata de redes con un número muy elevado de nodos, lo que por un lado implica una mayor representatividad del fenómeno, pero más dificultad a la hora de obtener e interpretar las relaciones. El investigador deberá establecer los criterios de pertenencia a la red o los límites de la red para poder estudiarla. Cuando hablamos del tipo de relaciones que se produce entre los actores de una red, podemos estar hablando de relaciones dirigidas o no dirigidas, también denominadas relaciones orientadas o no orientadas. Una relación dirigida entre dos actores indica que el lazo relacional entre los mismos tiene un origen y un destino. Por ejemplo, la elección de un estudiante sobre con quién querría hacer una excursión o la relación de exportación de un país con otro. En ambos casos la relación tiene un origen, el estudiante que elige o el país exportador, y un destino, el estudiante elegido o el país importador. Las relaciones dirigidas se suelen representar con una flecha. Por el contrario, una relación no dirigida presenta un lazo sin dirección, donde se expresa la relación entre dos actores pero sin especificar direccionalidad. Por ejemplo, el parentesco entre dos personas o las fronteras entre países. En ambos casos se establece una relación pero sin origen ni destino. Las relaciones no dirigidas se representan con una línea. Además, podemos hablar de relaciones dicotómicas o relaciones valoradas. Una relación dicotómica se expresa únicamente como presencia o ausencia de la relación entre actores. Por ejemplo, si existe o no existe la relación de amistad entre compañeros o si una persona colabora o no con una ONG. Se representa con una línea. Por su parte, la relación valorada indica la frecuencia, intensidad o fuerza de dicha relación. Siguiendo con el ejemplo anterior, se puede estimar la intensidad de la relación de amistad entre compañeros o referir la cantidad de dinero con la que se colabora o recibe una ONG. Una relación valorada puede representarse de distintas formas para indicar la variabilidad del valor asignado. Una vez que conocemos qué es el análisis de redes y los tipos de redes y relaciones que existen, vamos a conocer cómo se representan estas redes. La forma más común de representar la estructura de una red social es a través de grafos. Los grafos permiten representar la estructura matemática de la red y ofrecen un modelo visual de las relaciones. Con el apoyo de los grafos se pueden identificar relaciones que de otra forma hubiera sido imposible detectar. Los grafos se construyen a través de nodos, que representan a los actores de la red, generalmente en forma de círculos, pero pueden tomar otras formas.
Y junto con los nodos están las aristas, que unen los nodos, es decir, representan las relaciones entre los actores. En la figura 1 podemos observar un ejemplo de una red formada por 4 actores, A, B, C y D, donde existen relaciones no dirigidas entre todos ellos, excepto entre D y C. Si en lugar de tratarse de una red no dirigida quisiéramos representar una red dirigida, es decir, una red donde los lazos relacionales tienen un origen y un destino, lo representaríamos tal y como se muestra en la figura 2. Además, junto con los nodos y las aristas, un tercer elemento a considerar del que ya hemos hablado es el límite de la red. Para ello hay que establecer un criterio de pertenencia o no pertenencia, es decir, determinar qué actores pertenecen y cuáles no pertenecen a la red. La especificidad de estos límites se puede establecer teniendo en cuenta el enfoque de estudio. Y podemos hablar de un enfoque realista o de un enfoque nominalista. El enfoque realista considera el punto de vista de los actores de la red, la realidad descrita por los participantes, y por tanto limita la población a los actores que se reconocen como parte de dicha red. Un ejemplo de este enfoque realista es el estudio de las relaciones entre los miembros de un club de ajedrez o el listado de colaboradores de una entidad social. Todos ellos se reconocen a sí mismos y a los demás como miembros de la red. Sin embargo, en el enfoque nominalista se considera el punto de vista del investigador, de modo que es el investigador quien establece las restricciones en función del objeto de estudio o las hipótesis. Suele darse este enfoque cuando las redes son muy extensas o no existe una condición previa que delimite al grupo. Un ejemplo del enfoque nominalista es el estudio de los actores más influyentes en Twitter sobre un aspecto político determinado o el análisis del comportamiento de las élites empresariales o culturales, pues es el criterio del investigador quien selecciona aquellos actores suficientemente representativos o que considera que deben participar en el estudio. En cualquier caso, el estudio de las redes sociales puede complejizarse si se incluyen varios conjuntos de actores y distintos tipos de relaciones. Una vez que sabemos qué es el análisis de redes, vamos a describir algunas de las métricas más comunes para analizar las relaciones de una red social. El cálculo de estas medidas puede referirse a un actor o bien al conjunto de la red, es decir, a todo el grupo. Bien, comencemos por las métricas referidas a los actores. Por un lado tenemos el grado del nodo, que hace referencia al número de conexiones directas que tiene un nodo con otros actores de la red, es decir, el número de nodos adyacentes. Es una medida de la actividad del actor. En este nuevo ejemplo, el nodo A tiene un grado 6, puesto que tiene conexiones con otros 6 nodos de la red. El grado del nodo se considera una medida de centralidad muy relevante, pues puede indicar el grado de influencia que ese actor tiene sobre el resto de la red, de modo que puede influir sobre la opinión o conducta de otros actores, así como intervenir en el flujo de información. Es un indicador que puede oscilar desde 0, un nodo aislado, es decir, sin relaciones con otros nodos, como es el caso del nodo C, hasta G-1, siendo G el número de nodos existentes, en nuestro caso 12, por lo que el grado máximo sería 11. En el caso de un grafo orientado, puede hablar de grado de entrada, referido a las veces que un nodo recibe un vínculo, y grado de salida, que indica las veces que el nodo envía un vínculo. En nuestro ejemplo observamos un grado 4 de salida y un grado 2 de entrada sobre el nodo A. El grado de cercanía indica cómo de cerca se encuentra un actor del centro de la red o de otro actor. Se mide en función del número de pasos o nodos que separan a un actor de otro, de modo que una medida inferior indica menor número de pasos para relacionarse con otro actor. En nuestro ejemplo, el nodo L tiene un grado de cercanía 3 con respecto al nodo A. Esta información complementa la centralidad y refleja la influencia o relevancia del actor, dado que señala la proximidad o lejanía con el resto de los actores, así como la capacidad de llegar a otros miembros de la red directamente sin necesidad de intermediarios.
El grado de intermediación indica el número de veces que un actor se encuentra en la ruta entre otro par de actores, de modo que dibuja el camino que otros actores deben utilizar para comunicarse con el resto. Valores altos de intermediación suelen representar actores que son vínculo entre distintos subgrupos o que se interponen en el camino. En nuestro ejemplo, el nodo F tiene un valor de intermediación alto. Otra métrica que suele calcularse es la centralidad del vector. Referirá a la centralidad y poder de cada actor en función de su grado y el grado de los otros nodos con los que está conectado. Se trata también de una medida de la influencia de un nodo, pues asume que los vínculos con actores más centrales son más importantes que vínculos con actores periféricos, de modo que no todas las conexiones tienen la misma importancia y analiza no solo la cantidad, sino la calidad de las mismas. Puntuaciones más altas indican que los actores son más centrales. Puntuaciones más bajas señalan a actores más periféricos. Conviene utilizar de forma complementaria todas estas métricas para tener un análisis más preciso de la situación de los actores. Si nos fijamos en el grupo y no tanto en los actores de forma específica, podemos calcular, entre otras, las siguientes métricas. La densidad, que establece la relación entre el número de vínculos que se dan entre los nodos en función del número máximo de relaciones posibles. La densidad de un grafo puede ser 0 si no existe ninguna relación y puede ser 1 si todas las relaciones posibles están presentes en ese gráfico. También puede mostrarse como el porcentaje entre el número de relaciones que se producen entre el total de relaciones posibles. Además, es posible hablar de densidad ponderada en caso de redes valoradas, es decir, cuando las relaciones tienen pesos diferentes. En este caso se calcula el promedio de los valores existentes entre los posibles. El diámetro hace referencia a la distancia máxima entre dos nodos, es decir, la distancia más larga en un grafo. El valor máximo del diámetro en un grafo será de g-1, siendo g el número total de nodos. En el ejemplo anterior, con un grafo de 12 nodos, el valor máximo del diámetro sería 11. El valor mínimo del diámetro es 1 cuando todos los nodos están conectados entre sí por un camino. Se llama también grafo completo. Si un grafo no está conectado, su diámetro será infinito o indefinido. Por el contrario, una red será más cohesionada cuanto menor sea su diámetro. El grado de cohesión representa, por tanto, la conectividad de un grafo, de modo que nodos con distancias cortas y diámetros pequeños estarán más cohesionados que un grafo con alta frecuencia de distancias largas. En este caso, un grafo poco cohesionado será más vulnerable a la eliminación de algunas aristas y generará más nodos inconexos o aislados. Si bien existen otras medidas que pueden tenerse en cuenta y pueden calcularse, estas son las principales métricas para analizar las relaciones de una red social.